Buenos días o buenas tardes a todos y todas, donde se encuentran o en el momento que puedan participar de esta clase en este proceso de formación del diplomado en misionología. Hoy soy el padre Alejandro Marina, sacerdote de Mérinool, de origen argentino, pero viviendo en Bolivia desde hace varios años. Y bueno, soy misionólogo y director de un centro donde desde hace muchos años se ofrece formación a misioneros y misioneras en diversos aspectos y necesidades. Estoy ubicado en Cochabamba, y bueno, y desde aquí atendemos a la misión tanto en la formación como en lugares muy específicos en este momento, respondiendo a la invitación que nos había hecho el Papa Francisco en querida Amazonía. Estamos en una comunidad del Amazonas boliviano en Tibnis, en el territorio indígena, y ahí acompañamos pastoralmente a esas comunidades. Hoy vamos a hablar de la conversión misionera de las personas y las estructuras. Como ustedes saben, ya desde antes, pero especialmente en, en el documento de Aparecida, en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano, aparecieron dos conceptos que nos hicieron repensar, por un lado, nuestra identidad cristiana, pero por otro también el lugar de la misión en la vida de la iglesia, ¿no? Ahí aparecía el concepto de discípulos misioneros, ¿no? Un concepto que reubica nuestra identidad misionera ya no en un oficio, en algo que algunos hacen cuando salen de su tierra o salen de la comodidad y van hacia otros lugares más necesitados, sino que es una característica que nace de nuestro bautismo. En el bautismo, todos y todas somos hechos hijos de Dios y discípulos de su Hijo, ¿no? Pero ese discipulado tiene un adjetivo, ¿no? Que es común a todos los bautizados y bautizadas, que es la misión, ¿no? Es un discipulado misionero, es decir, un discipulado que no puede estancarse en el solo hecho de recibir el bautismo, de creer en Jesús o de practicar la vida de fe personalmente, sino que tiene que ser un discipulado que nos mueva a salir, ¿no? A ir al encuentro de otros, a ir al anuncio del Evangelio en obras y palabras en otros grupos, comunidades, sectores, regiones e incluso países, ¿no? Es una invitación a que toda nuestra vida sea una vivencia misionera, ¿no? Incluso si mi única forma de poder vivir mi fe es desde mi trabajo cotidiano, desde una participación en alguna comunidad, pero no tengo ni capacidad, ni tiempo, ni los recursos como para realizar acciones misioneras de distinto tipo, ¿no? Mi vida cotidiana debe ser un discipulado misionero que exprese, ¿no?, la alegría del Evangelio, como decía el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. Y también en Aparecida retoma un concepto que ya en otros documentos y otros papas habían utilizado, que es el de conversión pastoral, ¿no? Este, Se necesita una conversión pastoral para poder responder a esta transformación misionera de la iglesia, ¿no? Y luego en Evangelii Gaudium el Papa Francisco hace como universal esta reflexión que se iniciaron los obispos en Latinoamérica y lo ofrece como a toda la iglesia, ¿no? Invitando no solo a la conversión pastoral, sino a una transformación misionera de toda la iglesia. Y lo expresa como solía hacerlo habitualmente cuando percibía algo muy importante que debíamos tener en cuenta para el futuro de la iglesia y para lo que se necesitaba, ¿no?, en el futuro desde la iglesia, lo expresa en sueños, ¿no? Así es que
Así es que el Papa Francisco decía en la Evangelii Gaudium, en el número 27, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Recordemos que el Papa Francisco insistía mucho en esto de salir de la comodidad. Muchas veces ha expresado que la iglesia en ciertos momentos se ha vuelto como hacia adentro, más a conservar lo que teníamos que a continuar la obra evangelizadora, ¿no? Por supuesto, sabemos que en toda institución y en todo momento hay un poco de todo. O sea, mientras siguió habiendo evangelizadores, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, que salen, ¿no? Por su vocación, por su congregación, por deseo personal, al encuentro de otros y a evangelizar en el mundo, pero la iglesia como tal en general se estaba volviendo cada vez más hacia adentro, ¿no? Entonces esta llamada a este sueño de una opción misionera es para que la iglesia se transforme en más evangelizadora y no tanto en eh, un método de autopreservación, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Este sueño de una opción misionera, esta opción misionera debe ser capaz de transformarlo todo, ¿no? Cuando uno dice todo, es todo. O sea, no estamos hablando de algunos cambios, no estamos hablando de abrirnos un poquito, no estamos hablando de, yo recuerdo cuando en los 80 90 cuando se hablaba mucho de los procesos de inculturación, ¿no? De la evangelización de la cultura, para muchos fue como un simple revestir culturalmente lo que ya estábamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de algunos lugares de Latinoamérica, en lugar de un mantel blanco, por ahí ponían un mantel tejido por los indígenas, ¿no? Aguayo, como le decimos aquí en Bolivia, pero bueno, tiene otros nombres, ¿no? Entonces, parecía como que al poner eso ya estábamos inculturando la liturgia, por ejemplo. No, acá dice transformarlo todo y da ejemplos, costumbres, estilos, horarios, lenguaje y estructura, ¿no? Para que todo en la iglesia, toda la acción, toda la forma de organizarse de la iglesia, todas las decisiones, todas las acciones, sean un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Ahí viene un segundo concepto importante, el mundo actual. Cuando uno mira la historia de la iglesia, uno se da cuenta de que en cada momento histórico y ante cada situación, contexto, la iglesia fue adaptando su modo de realizar la evangelización. Lo estamos viendo estos días en la liturgia, ¿no? Hemos seguido eh, todo este proceso que inició en Hechos 11 con el encuentro de Pedro y Cornelio, la sorpresa de Pedro y de los que lo acompañaban de que el Espíritu descienda sobre los paganos, la experiencia de Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros evangelizando entre los paganos, ¿no? Y este concilio de Jerusalén donde se preguntan, bueno, ¿qué requisitos debe tener un pagano para eh, ingresar a los seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, en cada época, en cada contexto, cada situación, la iglesia fue discerniendo en el espíritu cuál era la respuesta a la misión en ese tiempo, ¿no?
Y lo que el Papa nos está insinuando es que en el mundo actual necesitamos de esta opción misionera que lo transforme todo y que convierta toda la vida de la Iglesia en un cauce adecuado para la evangelización. ¿Qué implica en concreto esa transformación misionera, ese transformarlo todo? Bueno, cada comunidad tendrá que ir discerniendo en su contexto, en su momento histórico, ¿no? De qué se trata. El Papa León XIV nos está dando algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, el contexto actual mundial es un contexto de polarización, ¿no? De fuerzas opuestas, que generan violencia, que generan incapacidad de diálogo, que generan división, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en nuestros países, en nuestros gobernantes, en todo contexto, ¿no? Quizás parte de la transformación misionera del mundo actual en este momento histórico sea que misioneros y misioneras, todos los discípulos misioneros, sean instrumentos de diálogo, de crear espacios de reconciliación, de crear oportunidades para que los diversos pensamientos se encuentren en un diálogo. No para que piensen lo mismo, quizás, pero sí para que tengan la capacidad de escuchar al otro, ¿no? Y comprender su postura aún en el disenso, ¿no? Y recordemos que el escuchar fue la actitud transversal de este proceso del camino sinodal que venimos haciendo desde 2021 y que de alguna manera concluyó como etapa primera en octubre del año pasado, ¿no? Con el segundo sínodo, la segunda parte del sínodo de la sinodalidad. Ahora nos queda aplicarlo, ¿no? A la vida de la iglesia. También decía el Papa, la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo, para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Es decir, todas las estructuras deben volverse más misioneras. Y cuando decimos todas las estructuras, de nuevo, es todas. Por ejemplo, la secretaría. La gente viene a pedir un certificado, a pedir una misa, a preguntar si está el padre, a querer confesarse, ¿no? Ese espacio de recepción del que llega, ¿no? Debe ser misionero, debe ser un ámbito evangelizador, debe ser de un tipo de atención que la gente sienta que al llegar ahí se encuentra con Dios y recibe un mensaje de esperanza, un aliento en su caminar, una fortaleza para seguir andando, ¿no? Y así como esas, podríamos nombrar todas las distintas estructuras que tenemos en la iglesia, ¿no? Pero esta actitud de salida, ¿no? Que no es solo una salida geográfica, ¿no? Es también una salida personal, salir de mí mismo, tener una actitud de encuentro con el otro, ¿no? Salir de mi propio esquema, ¿no? De mis propios hábitos, salir en el fondo sería esta frase que decimos siempre y que el Papa Francisco la repetía mucho, del siempre se hizo así, ¿no?
salir de la comodidad esa como para encontrarnos con nuevos desafíos, ¿no? Y fíjense que claro lo que dice el Papa Juan Pablo II. Toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo, ¿no? Es decir, no reformamos por reformar, no renovamos por renovar, no transformamos por transformar. Hay un objetivo claro y es que todo lo que hacemos, decimos y mostramos sea en orden a la acción evangelizadora, ¿no? Al anuncio del Evangelio, al anuncio de la alegría del Evangelio, como nos pedía el Papa Francisco. Y para que esto sea posible, o sea, la conversión pastoral, la renovación de estructuras, lo sabemos, lo decía Aparecida, lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en la Fratelli Tutti también, en la Laudato Si, se necesita una conversión personal, ¿no? No hay posibilidad de transformar las estructuras si no hay un proceso de conversión personal. Quizás más profundo que cuando hablamos de conversión en el ámbito del pecado. O sea, cuando, por ejemplo, yo reconozco mi pecado, ¿no? Me acerco a la confesión o digo, bueno, tengo que trabajar mi incapacidad de escuchar, por ejemplo, ¿no? Entonces reconozco mi incapacidad y trabajo espiritualmente, quizás psicológicamente, con ayuda, de la manera que sea, trabajo para transformar eso que me lleva a un pecado por no ser capaz de escuchar al otro, ¿no? Y que necesito trabajar y transformar, ¿no? Acá la conversión personal eh, n- no es tanto entre lo bueno y lo malo, ¿no? Si es que hice algo mal y ahora lo tengo que hacer bien. La conversión pastoral y la conversión personal en orden a una iglesia más misionera implica esto que veíamos en el punto anterior, ¿no? ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cuál es el mundo actual? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que se necesita de la acción misionera en este tiempo? ¿No? El anuncio del Evangelio es siempre contextual. Tenemos una fe en Cristo, una fe en un Dios encarnado. Por lo tanto, es en el aquí y ahora donde el Evangelio es anunciado, ¿no? Y no puede ser un evangelio abstracto, debe ser un evangelio que hable a la vida concreta de las personas eh, que tenemos por delante, de la comunidad que somos parte, ¿no? Del ámbito eclesial en donde participamos. El Papa León XIV hace poquitos días, 3, 4 días, en audiencia con los directores de obras misionales pontificias, además de valorar su trabajo y de reconocer el aporte que hacen, invitó a una renovada acción evangelizadora, ¿no? Otra vez, ¿no? Aparecen como tres términos en estas últimas décadas, digamos, ¿no? En distintos documentos y la voz de los papas y demás, que parecen acompañar una necesidad eh, im- imperativa para nuestra iglesia, ¿no? Uno es el concepto de conversión misionera, ¿no? Hablamos conversión pastoral, conversión misionera, reforma, ¿no? El otro es el de transformación misionera de la iglesia, ¿no? Que el Papa Francisco nos propone en la Evangelii Gaudium y de ahí adelante muchas veces en muchos otros documentos, ¿no? Y tercero, una renovada acción misionera, ¿no? Entonces, la conversión implica estos dos ámbitos, ¿no? A nivel personal y a nivel eclesial, ¿no? Este, revisando, discerniendo, ¿no? Cuáles son las necesidades de hoy, del mundo actual, y de qué manera debo hacer un proceso
un camino de conversión en orden a responder a las necesidades actuales de la evangelización. Luego, el concepto de transformación, o sea, la palabra transformación nos habla, ¿no? De algo que trasciende, algo que no solo se reforma o se cambia, sino que se transforma, ¿no? Este, y esa transformación misionera de la iglesia responde a lo que decía el Papa Juan Pablo II, de que toda su estructura y toda su acción tenga a la misión como objetivo, ¿no? Y a la vez el Papa León XIV nos insiste en una renovada acción misionera, ¿no? Muchas veces nos ha pasado y nos ha pasado en la vida personal con cosas personales, pero también en la eclesial con otras cosas, y es que nos proponemos desafíos nuevos, modos nuevos, pero terminamos haciendo lo mismo solo con un cambio de rostro. Es como quien se tiñe el pelo de rojo, digamos. Entonces, es la misma persona, tiene el mismo peinado, solo que cambio de color, ¿no? No, esta es una renovada acción misionera, es decir, algo no completamente nuevo, porque nosotros en el caminar evangelizador y también en la cultura de nuestros pueblos bebemos de todo el camino realizado, de lo que han hecho nuestros antepasados, pero se renueva a la luz de la necesidad actual, ¿no? Y del contexto actual, ¿no? Y, pero no podemos seguir eh, en lo mismo, ¿no? Ni de la misma manera. No podemos caer en una rutina evangelizadora, ¿no? Y cada contexto nos va proponiendo modos nuevos que incorporar, ¿no? Por ejemplo, en esta comunidad del Tipnis en la que estamos acompañando, eh, la comunidad principal es de los mojeños trinitarios. Ellos han sido evangelizados por los jesuitas hace más de 300 años. Y toda la evangelización posterior ha mantenido una estructura, ¿no? Que en parte nace de su propia cultura y también incorpora a lo largo del tiempo la vivencia eclesial, ¿no? Entonces el liderazgo en esas comunidades es el cabildo, es la autoridad civil, digamos, social, ¿no? Y los catequistas, como se llaman, es la autoridad religiosa. Ambos trabajan en conjunto y todas las decisiones de la vida del pueblo se toman en conjunto, ¿no? Y este grupo de catequistas es el que mantiene viva la práctica de la fe, ¿no? Entonces, ellos han aprendido a hacer celebraciones de la palabra, han aprendido a preparar la gente para el bautismo o los sacramentos, han incorporado prácticas propias a los momentos litúrgicos oficiales de la vida de la iglesia, por decirlo de una manera, ¿no? Y han hecho su propia inculturación, ¿no? De la manera de celebrar. Entonces, más allá de que, porque hubo momentos en la historia donde no hubo presencia de sacerdotes o vida religiosa, pero ellos continuaron realizando las celebraciones, realizando los distintos rituales, oraciones en momentos del día diferentes. Entonces ahora estamos nosotros, hay un grupo de sacerdotes que atiende la comunidad, ¿no? Este, pero es muy importante respetar ese camino realizado, ¿no? Y el protagonismo que estos laicos tienen en la conducción de la comunidad, ¿no? Este, e ir muy pedagógica y respetuosamente aportando algunas cosas nuevas, porque como sabemos, muchas veces las comunidades, no solo indígenas, pero sobre todo las comunidades que están
en lugares aislados, alejados, y que no siempre han contado con presencia eh, religiosa, este, se atan más a la tradición, ¿no? Entonces han aprendido así, son en general los ancianos los que eh, conducen este proceso religioso en el pueblo y sienten la obligación de respetar a rajatabla eh, lo que han heredado de los evangelizadores y de sus antepasados, ¿no? Y claro, uno cuando escucha ciertas oraciones dice, bueno, este lenguaje es como muy anticuado, digamos, ¿no? Pero debe ser muy respetuoso en esa renovación, ¿no? Pero ahí hay un aspecto que para mí fue muy significativo en esta renovada acción misionera que nos invita el Papa León XIV, y es que hubo que discernir el cambio de rol del sacerdote, ¿no? En esta comunidad concreta. No es tanto el del conductor, sino el que acompaña a los que conducen, ¿no? Y si yo tomara, digamos, otra actitud, terminaría destruyendo la comunidad, ¿no? Entonces, mi rol ahí es acompañar a los que conducen, aportar lo que yo puedo aportar en cuanto a formación, a conocimiento, a una mayor profundización de su rol, ¿no? Pero que la conducción continúe siendo la de ellos, ¿no? Porque si no sabemos lo que pasa a la larga, si la conducción volviera a estar solamente en el sacerdote, el día de mañana a mí mi congregación me cambia a otro país, en la arquidiócesis por ahí no tiene un sacerdote para disponer ahí y se pierde todo, porque no se acompañó esa estructura que venía conduciendo la vida comunitaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de renovada, no significa romper lo viejo, tirarlo a la basura e inventar algo nuevo, sino que esa fuerza misionera que viene caminando responda a la realidad actual y al contexto en donde se evangeliza, ¿no? No es lo mismo la evangelización en esa comunidad que les estaba contando a la evangelización en la ciudad, que es totalmente distinto. Los recursos, los niveles académicos de la gente, las estructuras eclesiales, porque hay más iglesias, hay diversidad de sacerdotes o de todos los recursos y entonces, bueno, la gente en la ciudad o el contexto de la ciudad exige otros desafíos, ¿no? Pero sea en la ciudad, sea en lugares alejados, la acción no puede ser una rutina que se repite y se repite y se repite, sino que constantemente debe discernirse cómo renovarla a la luz del momento histórico, del contexto donde se realiza, de las personas que forman, ¿no? Imagínense, y ustedes lo saben mejor que yo seguramente, eh, pero imagínense lo que significa hoy el mundo digital. O sea, no solo los instrumentos y medios digitales que tenemos, sino las nuevas generaciones. O sea, hay jóvenes que han nacido en la era digital y eso conforma un modo de pensamiento, un modo de relacionarse completamente diferente a quienes no nacimos en esta era digital, sino que la hemos ido incorporando a medida que apareció y cada uno según su edad y capacidad con mayor utilización o menor, ¿no? Pero quienes nacieron en la era digital tienen otra conformación completamente distinta de los vínculos, de las experiencias de fe, de la construcción de comunidad,
Para muchos de ellos, por ejemplo, no es tan necesario el estar en presencia en el mismo lugar. No es tan necesario el encuentro personal cara a cara, ¿no? Porque su mundo pasa por aquí, por lo digital, ¿no? Y entonces para ellos eh, es un encuentro real, ¿no? Por ejemplo, en este momento, yo estoy grabando esta clase supuestamente hablándole a un grupo que participa en el diplomado. Ahora, por tener que mandar la clase grabada, yo no veo ese grupo, no veo el grupo humano que está, no veo las caras, no tengo feedback, ¿no? De si hago una pregunta y me contestan o no me contestan, ¿no? Y todo eso, digamos, implica un proceso de conversión. Yo me puedo pelear con cosas digitales, puedo tener preferencia del encuentro comunitario personal, puedo no valorar al mismo nivel una comunicación digital que una comunicación personal, ¿no? Pero tengo que hacer un proceso de conversión. Este es el mundo de hoy. Y los jóvenes que se acercan a la fe cristiana, ¿no? Tienen mucho más alimento para su fe en sus encuentros virtuales muchas veces que en los encuentros personales, ¿no? Entonces, es un mundo distinto y para que uno pueda responder como persona o como institución a este mundo actual, nos exige un camino de conversión. Y no solo personal, como dice el título, también de las estructuras. Yo hago el mea culpa, pero todavía en mi comunidad aquí en Cochabamba no tenemos un adecuado uso de las redes sociales, de los medios de comunicación digitales. Primero porque la mayoría somos arriba de 50 años y no estamos tan instruidos en ese ámbito. Somos, no digo analfabetos digitales, como se llama hoy, pero sí con poca formación en lo digital. Entonces no hemos incorporado, más que para pasar avisos, el uso de las redes sociales, por ejemplo, cuando en realidad hoy podría ser una oportunidad enorme, ¿no? Bueno, he trabajado y estoy trabajando en la formación de nuestros posibles candidatos y en el acompañamiento de jóvenes en discernimiento. Y claro, muchos de ellos tienen comunidades virtuales o que se juntan una vez por semana a leer la palabra o que se juntan una vez por semana a reflexionar algo o rezar el rosario y se sienten parte de esa comunidad digital, ¿no? Para mí todavía cualquier reunión, por más que sea secuencial cada semana, cada mes, es una reunión. Y bueno, como estamos lejos y está todo muy caro, lo hacemos virtualmente. Pero no logro sentir que, que construyo comunidad con quienes me encuentro digitalmente. Pero para otros, más jóvenes especialmente, sí, es una comunidad real, ¿no? Entonces, todos los cambios que se van dando a lo largo de la historia en cada momento histórico requieren ese proceso de conversión personal, o sea, qué es lo que a mí me cuesta para abrirme a una renovada acción misionera en este campo o en otro, y qué es lo que le cuesta a la estructura de la cual formo parte, ¿no? Y de esa manera poder responder a la misión en el mundo actual. El año pasado el Papa Francisco nos decía que la misión es un incansable ir hacia toda la humanidad, ¿no? Y me encanta esa frase, ¿por qué? Porque toda la humanidad es mucho más
que los no cristianos, como se concebía hace mucho la misión adyente, ¿no? De ir a donde no está presente la iglesia. Es mucho más que la iglesia en lugares alejados, como yo estoy yendo, por ejemplo, al Tibnis. Es mucho más que lo geográfico, ¿no? Toda la humanidad es toda, ¿no? Es acoger a otras creencias, a otras filosofías, a otros estilos de vida, y no desde la mentalidad cristianizadora que quizás se gestó a lo largo de la historia y muy especialmente en nuestro continente desde la colonización, ¿no? Y que ha sido un proceso evangelizador que, como describía Juan Pablo II en Puerto Príncipe, ha sido como un barniz, ¿no? Algo que se puso por arriba, pero que no caló profundamente, ¿no? En la vida y en el corazón de las culturas, ¿no? Entonces, ir al encuentro del otro, no para convertirlo, no para cambiarlo, no para cristianizarlo, sino para encontrarme en primer lugar, para escucharnos en segundo lugar y para dejar que el espíritu, desde esa escucha, desde ese compartir la vida, cree algo nuevo, ¿no? Este, que puede ser el acercamiento a Jesús del otro, ¿no? O puede ser que surja un modo de servir a los más necesitados en conjunto, desde diferentes experiencias de fe y desde diferentes filosofías, ¿no? Y en este incansable ir hacia toda la humanidad, el Papa Francisco nos invitó a no detenernos nunca, ¿no? Es un camino constante a pesar de las dificultades, ¿no? Este proceso de conversión de las personas y de las estructuras para transformar la iglesia en una iglesia más misionera, ciertamente tiene dificultades, ¿no? Porque tenemos distintas posturas en la iglesia, distintas maneras de ver eh, la fe y de entender la misión, ¿no? Y por lo tanto, de nuevo, requiere procesos de conversión para abrirnos a un diálogo y a un discernimiento en el espíritu. Un poco esta metodología que se proponía en el sínodo de la sinodalidad, ¿no? De lo que se llamó la escucha en el espíritu. O sea, cada uno tiene su oportunidad de expresar lo que siente, lo que piensa. La otra parte escucha con atención y a la vez dice, bueno, de lo que tú dijiste, a mí me llega esto, me llama la atención lo otro, me cuestiona tal cosa, me hace pensar tal otra, ¿no? Y de ese compartir lo que la historia del otro repercute en mi corazón, surge un tercer momento, ¿no? Que es lo que quizás el espíritu esté susurrando, ¿no? Entonces creo que este proceso de conversión de personas y estructuras para la transformación misionera de la iglesia requiere que en nuestras instituciones, comunidades o el ámbito eclesial en el que estemos, empecemos a hacer este ejercicio, ¿no? De escucha en el espíritu, eh, para poder iniciar recién los procesos de conversión necesarios para responder a los desafíos misioneros. Espero que este espacio que hemos tenido haya sido enriquecedor para ustedes y voy a aportarles también alguna lectura que los pueda ayudar a reflexionar y profundizar en este tema, pero más que todo, más que incorporar teorías sobre este tema, yo creo que hay que incorporar el ejercicio de espacios de diálogo y discernimiento, porque desde que empezamos a hablar de conversión pastoral, transformación misionera de la iglesia, etcétera, se ha escrito mucho y muy lindo.
y nos ayuda mucho lo que se ha escrito, pero se ha hecho poco. Ujú. Sobre todo cuando, en cuanto a estructuras, hablamos de los niveles de poder, del ejercicio del poder, ahí es muy difícil que nos animemos a hacer procesos de conversión. Es muy difícil que alguien cuestione eh, su estilo de poder en cualquier espacio eclesial, y mucho menos que quiera perder ese poder. Y justamente si uno mira la historia de la iglesia en general y de estas últimas décadas en general, en particular, eh, es el ejercicio del poder lo que más nos dificulta la conversión, la transformación y la renovación. Es el estilo de poder, el ejercicio de toma de decisiones, ¿no? Todo lo que el Papa Francisco englobaba en el término clericalismo, como la peor enfermedad de nuestra iglesia. Entonces, les deseo que sea este espacio de mucha riqueza para ustedes, en todo el diplomado también. Y bueno, cualquier cosa pueden escribirme a mi correo electrónico como para seguir profundizando en estos temas. Muchísimas gracias y hasta pronto.